voz de los protagonistas. En Contextos. Le damos la bienvenida en el estudio al profesor Rodolfo Silva Rosales, él es presidente nacional de la Unión de Escuelas Particulares, y lo invitamos para analizar el panorama de la educación privada en un país de reprobados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Fue el tema que se abordó el día de ayer en el editorial de Noticieros GREM, en una urgente atención al tema educativo que parece no ser la prioridad del gobierno. Profesor, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Y cómo observa usted, cómo analiza este panorama de la educación privada en un país como el nuestro, donde pareciera que la prioridad de las autoridades gubernamentales no es precisamente la educación? Creo que desafortunadamente así están las cosas. Nosotros como Asociación Nacional estamos precisamente trabajando sobre todos estos aspectos para que el gobierno entienda que la única solución para salir de los problemas es una educación de calidad. En el caso de la educación privada, desafortunadamente estamos bastante ocupados porque estamos llenos de problemas de impuestos y de complejidad administrativa en el aspecto escolar. Hace décadas se manejó la simplificación administrativa, pero desafortunadamente no se dio. Entonces nosotros como educación privada tenemos la obligación de otorgar una educación de calidad a los padres de familia, puesto que ellos, aparte de pagar tanto impuesto, todavía van a pagar una colegiatura. Entendemos que el universo de las escuelas privadas es muy variable. Sin embargo, es como cualquier universo que genera una productividad o un servicio. Me refiero, el 90 y tanto por ciento de las empresas de este tipo somos medianas, pequeñas y familiares empresas. Que eso es precisamente lo que hay que cuidar y que no desaparezcan. Desafortunadamente, cuando no hay fortaleza económica en cualquier lado, pues se va demeritando. Pero esas condiciones, pues las debe de ver el gobierno y fortalecerlos. Nosotros estamos, vuelvo a repetir, luchando porque a nivel de todos los gobiernos estamos llenos de impuestos. A nivel estatal, tanto de Coahuila como Durango, hemos resuelto ya mucha problemática de impuestos, pero ahorita ya andamos a nivel nacional. Precisamente ayer estuvimos en México en la dirección del Seguro Social, porque hay mucha persecución en el sentido de la afiliación, y en cambio la calidad del servicio pues no corresponde. Entonces, la educación en un país como el nuestro, que desafortunadamente los que hemos visto que todas las reformas han fracasado. Se suponía que en los años 60 y 70 la calidad educativa del país era de los primeros lugares a nivel mundial. Y Finlandia y Corea y todos esos países que ahora nos ponen de ejemplo estaban en los últimos lugares. Sin embargo, ¿qué pasó? En el 1972... Luis Echeverría le entrega la educación pública al sindicato Longitud Barrios. Haga usted lo que quiera, es suya. Ya sabemos lo que sucedió. La educación pública era de buena calidad. Ahora todavía sigue de buena calidad, obviamente, porque hay sus raras excepciones, sus honrosas excepciones, perdón. Pero definitivamente, si el nivel económico en el aspecto familiar va para abajo, no es posible que podamos competir con países que su nivel económico y su ingreso per cápita va subiendo, y que nuestros niños tengan los mismos resultados. No es una justificación, sin embargo es un factor muy importante, porque cuando se hace el promedio de resultados de evaluación de esas pruebas, pues se hace en lo general, y obvio luego se separa lo público y lo privado. En el aspecto económico entendemos que muchos niños que están en escuelas públicas no tienen que comer, muchos problemas, etcétera, etcétera. Entonces no tienen la tranquilidad para en un momento dado pensar como debe ser. Ahora, la educación es un proceso complejísimo.
no corresponde a una o a dos exámenes. Es un proceso complejísimo donde intervienen destrezas, habilidades, emociones, aspectos académicos, morales, tecnológicos, científicos, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, pues sí, las pruebas de la OCDE corresponden al factor de reflexión, vamos a decirlo. Pero pues eso no es la calidad de la educación. Entonces nosotros como educación privada no queremos bajar el nivel educativo a pesar de tantos problemas. Por eso estamos convenciendo a los gobiernos que le den a la educación la importancia de vida. Para cualquier mitin político, ahí están los gobiernos. Pero se trata de algo de educación, de atenderlo, y a veces no lo hacemos como es debido. No, pues sí, ya lo vimos como hubo un recorte de más de 20,000 millones de pesos al presupuesto de educación, que representa el 5.2% del presupuesto de 2016 a 2017. Pero hablando concretamente de lo que es la educación privada, en estas pruebas PISA que organiza la organización, que organiza la OCDE, como usted bien lo dice, se califica parejo o se les aplica la prueba a escuelas públicas y privadas, pero luego también se hace una separación de cuál es la calidad de las escuelas públicas y la calidad de las escuelas privadas, y nos encontramos con que la excepción de la regla son las escuelas públicas y privadas que obtienen altas calificaciones. La mayoría están reprobadas, incluyendo escuelas privadas, ¿sí? En este sentido, ¿qué está haciendo la Unión de Escuelas Privadas a nivel nacional para combatir a las denominadas escuelas patito? Es decir, a estos denominados mercenarios de la educación que nada más van a hacer negocio con las escuelas. Claro, el prestigio del ramo educativo privado nos compete y nos interesa. Sí. Puesto que cualquier falla que se encuentra en algún sector, la gente reflexiona y piensa en lo general. Nosotros somos los primeros en hacer ver a las escuelas privadas que no están haciendo su función de apoyo y de fortalecimiento de calidad educativa, que lo hagan. Sencillamente el padre de familia, uno lo ve como cada mes, sean las colegiaturas medianas, bajas o altas, hace mucho sacrificio. Entonces nosotros no estamos de acuerdo con que haya escuelas que sean únicamente mercantiles. ¿Esas no están afiliadas a la Unión? Pues definitivamente no tenemos de ese tipo de escuelas, porque nosotros lo primero que queremos es, recuerden que el prestigio de la educación privada depende no únicamente a veces de algunas escuelas, se tasa en lo general. Y seguramente que nosotros como empresarios de servicio, pues nos interesa que la gente siga yendo a las escuelas particulares, y la única manera que tengamos prestigio es otorgando un servicio de calidad. Nosotros estuvimos ya en la Secretaría de Educación Pública y defendimos el aspecto de no suspender los viernes cuando hay consejos técnicos. Entonces nosotros ya logramos un oficio para las escuelas particulares de que esos consejos técnicos los hagamos en contraturno o los sábados, porque ¿cómo estamos diciendo vamos a elevar la educación en calidad si estamos suspendiendo por una o por otra cosa? Nosotros como educación privada no lo podemos hacer, porque aparte el padre de familia trabaja y no haya a dónde llevar a sus hijos esos viernes, o bien llegar de plano al extremo en algunos casos burocráticamente de que las mamás cargaban con los hijos allí, o bien les daban el día a las mamás. Entonces se pierde el tiempo. Obviamente el factor tiempo es un factor muy importante para la calidad educativa. Entendemos que son muchos factores, pero el tiempo es uno de ellos para que nosotros demos calidad educativa. Y también uno de los factores que preocupa bastante a los analistas y pedagogos es el hecho de que muchos padres de familia, al igual que el gobierno, ven un objetivo en la educación más cuantitativo que cualitativo, es decir, más la cantidad que la calidad. Del lado de la educación está el hecho de darle un presupuesto
que paradójicamente en México es superior a la OCDE. La OCDE da el 6.1% de su Producto Interno Bruto en promedio a la educación y México le da el 7%. Sin embargo, el 92% se va a la burocracia, ¿sí? Es decir, y en el caso de los padres de familia, prefieren ellos la cantidad de la calificación que la calidad de la educación. Y en el aspecto de, usted debe saber muy bien de esto como presidente de la Unión de Escuelas Particulares, las denominadas escuelas barco, que muchos padres dicen, bueno, mira, lo voy a meter a esta escuela con tal de que ya le den la calificación y salga de la secundaria, o salga de la prepa, o salga de la primaria, ¿sí? ¿Qué opina al respecto? Pues, obviamente esas escuelas nosotros siempre las hemos reprobado. La clasificación de servicio en las escuelas privadas está muy definida. ¿Qué por ciento buscamos el prestigio? Y no defraudar al padre de familia, el sacrificio que hace. ¿Qué por ciento buscan únicamente, como usted dice, un papel? Para salir del paso sin importarme si el muchacho va preparado o no. Y qué por ciento únicamente busca una escuela en el aspecto de social. Se va a rozar con lo mejor, aunque yo pague 20, 30 mil pesos de colegiatura. Sin embargo, en este sentido, las estructuras y la normatividad ha tenido mucho que ver. Cuando su servidor estudiaba, era mucha la exigencia para aprobar una materia, porque la escala de calificación era del 0 al 10. Sin embargo, luego, con las mentadas reformas, dijeron, ya le vamos a regalar 5 puntos al alumno, ahora es del 6 al 10. Obviamente, pues ahí ya dieron la mitad de la calidad educativa, pero sin embargo todavía no paró allí. Ahora dicen, el maestro no debe reprobar a ningún alumno porque será sancionado. Entonces todo esto lo saben los alumnos, todo esto lo saben los padres de familia. Yo trabajé en la secundaria Federal 1 bastantes años en la ampliación Los Ángeles, cuando era una secundaria en donde los padres iban a acampar 1 o 2 días para obtener la ficha, no el ingreso. Sí. Y en esa escuela pública teníamos 75 alumnos. Pero todos se dedicaban a estudiar, pero importaba el aspecto formativo, disciplinario, claro, y compromiso de nosotros con la educación. Claro. Profesor, ¿es vigente esto que usted acaba de decir? Digo, sí sabíamos esto de la prohibición de reprobar. ¿Sigue siendo vigente la prohibición de reprobar? Claro, se les llama la atención a los maestros. En las escuelas privadas, por ejemplo, mi proyecto interno en la escuela mía es todavía internamente del 0 al 10. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo egresan los jóvenes de las licenciaturas. Tienen razón, muchas veces no saben pensar, no saben leer, no saben escribir, no saben expresarse, no tienen el sentido común, pero ya exhiben un título de licenciado, de ingeniero, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupa, principalmente a las personas que tenemos muchos años en la educación, que todas ese tipo de reformas, en lugar de ir subiendo o generando una calidad en la educación, es a lo que nos ha llevado. Para mí, lo más sagrado en el aspecto de toda la estructura educativa ha sido el maestro. Porque el maestro lo llevan para un lado, para otro, pues ahora sabes de que lo bueno es lo azul, y al rato pues sabes que ahora lo bueno es lo amarillo y tienes que hacerlo, porque si no lo haces, pues te vamos a sancionar, etcétera. Por eso hay tanta desorientación en este sentido, porque lo más importante en la vida son los papás y luego los maestros. Bien. Ajá. Profesor, yo le quiero preguntar una cosa. Ayer nos ocupó mucho el tema de la revalidación de los estudios de los Dreamers como iniciativa que puso el presidente en la mesa, una iniciativa prioritaria. ¿Qué significa para el sistema educativo la revalidación de estudios van a ser seguramente miles que estarán llegando de Estados Unidos? Se incorporarán seguramente también a las instituciones educativas. Y entonces dicen, pues es que ellos vienen muy bien preparados y se va a evidenciar la diferencia entre la capacidad de los alumnos que vienen del sistema educativo de Estados Unidos y los que tenemos nosotros aquí. ¿A usted le parece esto? Bueno, mire, primero, pues obviamente estamos viviendo consecuencias de tipo social, porque el hecho de que los hermanos anden en Estados Unidos es porque el gobierno de México
no resolvió y no resuelve a tiempo el problema laboral para que los paisanos se queden aquí. En el aspecto educativo, quiero decirle que el nivel educativo de México es en el nivel primario es mejor que en Estados Unidos. Cuando los niños vienen de Estados Unidos, ellos vienen con un nivel en el nivel primario un poco más bajo que el de nosotros. Ellos empiezan a acelerar la calidad educativa a partir de high school, etcétera. Sin embargo, a nivel primario no traen mejor educación. Sencillamente cuando vaya a suceder. No son los datos ni de la OCDE ni de las instituciones que evalúan a los sistemas educativos de los países. Esto que usted nos está diciendo, profesor. Bueno, claro, nosotros lo estamos diciendo en base de las personas que nos han llegado a las escuelas y a los colegios. No, bueno, pero pues habrá que creer en las evaluaciones que se hacen. Claro que sí. Yo quiero decirle que nosotros en la experiencia hemos tenido que acomodar a los niños que vienen de Estados Unidos en los niveles que le corresponde. Sencillamente porque allá los programas corresponden a los intereses de allá, a los intereses políticos, económicos, filosóficos, etcétera. Entonces, obviamente que muchas de las cosas que aquí en los programas se dan en México, los niños de allá no los tienen. Y por eso probablemente sea en alguna disciplina como en matemáticas o en lingüística o algo que es universal. Sin embargo, cada región tiene su proyecto educativo. Claro. Y en el sentido de Estados Unidos, pues tiene su proyecto educativo, sus intereses históricos, etcétera, etcétera. Yo lo digo por la experiencia que tengo de 50 años de recibir alumnos de Estados Unidos. Yo quiero entender que los organismos internacionales dan las encuestas, pero pues que me disculpen, pero están estructurados de teóricos. Bien, profesor, hay mucho que comentar en torno a la educación. Tendremos la oportunidad de hacerlo en un futuro próximo. Le agradecemos su presencia aquí en Contexto. Muchísimas gracias por la invitación y a la orden. Escuchó usted al profesor Rodolfo Silva Rosales, presidente nacional de la Unión de Escuelas Particulares.